Hoy voy a hablar de 7 responsabilidades bíblicas que todo pastor debe cumplir. ¿Y qué sucede cuando se descuidan una o más de estas responsabilidades? Voy a hablar de lo que sucede cuando el mensaje se sale del balance bíblico y también voy a hablar de los dos extremos, las dos cosas peores que pueden suceder cuando un ministro, un predicador del evangelio no mantiene estas 7 responsabilidades en su mensaje, en su predicación y en su ministerio. Si están listos, ya comenzamos. Es una bendición estar todos juntos y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Amados, es un gozo estar juntos estudiando la palabra de Dios, como lo hacemos cada jueves. Y si usted es nuevo, si es primera vez que está con nosotros, déjenos saber ahí en el chat o en los comentarios para darle la bienvenida correctamente. Este es un tema muy importante y he estado orando en días pasados sobre esto, porque en mi vida personal a veces tengo el reto de mantener el balance en lo que estoy haciendo. Y en estos últimos años de ministerio, según uno va creciendo o envejeciendo, digamos, con gracia, por decirlo así, uno va teniendo este reto de ser más exacto en lo que está entregando. Y con los años uno tiende, por lo menos en mi experiencia, uno tiende a ser menos confrontacional, más pacífico en la entrega del mensaje, y a veces uno quiere estar por lo menos algo ausente de la continua confrontación o la continua apologética, de estar defendiendo continuamente la fe, porque toma bastante energía. Sin embargo, es bíblico. Ahora, ¿qué sucede cuando un ministerio se va al extremo y se enfoca más en un área que en otra? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede a los oyentes? ¿Qué sucede a la congregación, a la audiencia, si es que usted está ministrando en los medios? ¿Qué sucede a los oyentes cuando el mensaje está fuera de balance en una de estas 7 cosas? O podemos decir, en una o más de estas 7 cosas. ¿Qué sucede cuando el mensaje está fuera de balance? Cuando una de estas 7 cosas no se están cumpliendo, ¿qué sucede? ¿Y qué sucede cuando... mire, hay dos extremos, ya le mencioné en la introducción que iba a tocar los extremos, le voy a adelantar algo. Hay dos extremos que existen en cuanto a la administración, y usted lo va a ver no solamente en la congregación, lo va a ver también en los predicadores que están en los medios, sea en el canal de YouTube, o sea en algún podcast, o sea en la televisión, o sea en la radio. Y hay dos cosas. A veces nos enfocamos más en estar investigando y sacando a la luz todo lo que está mal. En el nombre de la apologética, andamos diciendo, para los que son nuevos, apologética quiere decir la defensa de la verdad, simplemente, ese es el término posiblemente más sencillo. Y en este tipo de ministros, y no, esto es una obligación que tenemos todos tenemos que estar revisando lo que está allá afuera, lo que se está diciendo allá afuera, para defender, para que los creyentes no sean arrastrados por malas doctrinas. O sea, tenemos nosotros la obligación de examinar cosas y exponerlas, y es bíblico que lo hagamos. Y es bíblico que veamos lo que está mal. Sin embargo, hay ministerios que todo lo que hacen es eso. Todo lo que hacen es estar todo el tiempo exponiendo quién está mal, quién está equivocado, y muchas veces por nombres. O sea, usted, por ejemplo, entra a algún canal de YouTube y ese canal todo lo que hace es criticar a todo el que está mal. Aunque sea una crítica verdadera, aunque sea correcta, aunque lo que están diciendo sea verdad. Y a las personas que están exponiendo, estas personas estén todas en error. Aún así, el ministerio se concentra solamente en eso, en decir todo lo que está mal. Llega el momento en que tú no sabes en realidad en qué área este ministerio está a favor. ¿Está a favor de qué? Sabemos todo lo que tienes en contra de todo lo que estás, pero no sabemos a favor de qué estás. En otras palabras, ahí hay ausencia de un mensaje
que traiga crecimiento. Estás exponiendo todo lo que está mal y eso es todo lo que haces. Entonces se descuida el mensaje que trae crecimiento, que trae consolación, que trae ánimo, que trae crecimiento en esas áreas de la vida devocional. Ahora, está el otro extremo y es el ministerio que solamente habla de cosas bonitas, de cosas positivas. Todo el tiempo está dando ánimo, todo el tiempo está motivando. Llega un momento en que se puede hasta convertir en un ministerio de pura motivación. Y llega un momento en que tú no ves la diferencia entre lo que es ese ministerio y un motivador secular. Porque usted llega al momento en que usted está escuchando pura motivación y puras técnicas y puras cosas que se van fuera de la palabra. Pero hablando de los que están dentro del modelo bíblico, aún bíblicamente, hay ministerios que todo el tiempo, todo lo que hacen es animar, todo lo que hacen es traer esperanza, traer paz, traer gozo, y se concentran solamente en el gozo y descuidan el otro lado de la balanza, que es también corregir, también exhortar, también ver dónde hay error y exponerlo. O sea, es un reto para todo ministro, todo predicador del evangelio, mantener ese balance. En mi vida lo he experimentado. Han habido momentos en que yo sé que estoy poniendo mucha atención a exponer cosas que están mal, y eso es algo que sale a veces automáticamente en la predicación, aunque uno no lo planee, y uno sabe que el Espíritu Santo está trabajando. Gloria a Dios por eso. Pero llega el momento en que tú te das cuenta que te estás pasando un poquito y estás dedicando mucho tiempo a exponer errores. Y como que en mi experiencia personal, yo tengo la necesidad de comunicar gozo y siento mucha tranquilidad y siento mucha alegría cuando estoy levantando a los creyentes, cuando estoy trayendo o siendo partícipe del gozo que ellos están experimentando en sus vidas por medio de esta enseñanza. Entonces, para mí es más fácil mantenerme en ese lado de la balanza. En otras palabras, en estar ayudando a gente que está en dolor, estar ayudando a personas que están sufriendo, estar ayudando a personas que están padeciendo algo, que tienen algún tipo de tristeza, que tienen algún tipo de tribulación en sus vidas, y tratar de ayudarlos a salir de eso, o por lo menos a tener gozo en medio de la tribulación. Y yo siento más gozo y más tranquilidad haciendo eso que yendo a lo que es el área de estar corrigiendo falsas doctrinas. Sin embargo, en mi oración yo tengo la confirmación de que tengo que mantener estas dos avenidas abiertas, porque las dos son necesarias. Es necesario consolar por un lado, pero también es necesario advertir y decir: esto es falso, esto es falsa doctrina. No sé si explico bien la idea de lo que quiero comunicar en esta hora. Dígame ahí si usted está entendiendo lo que estoy queriendo decir. Y vamos a comenzar por el texto. Antes de entrar en el texto bíblico, yo voy a usar dos versículos principalmente hoy. Voy a usar dos versículos para tocar o para cubrir estos 7 puntos. Estas 7 responsabilidades que son fundamentales, que todo pastor debe practicar según la palabra de Dios. Usted dice: yo no soy pastor, ¿para qué me sirve esto? Bueno, tú estás recibiendo de un pastor o de un predicador o de un maestro. Entonces, tú también tienes la habilidad, la capacidad, el permiso de revisar lo que se te está enseñando. Y de esto hablé en semanas pasadas. Tú tienes, por la palabra de Dios, la autorización para revisar todo y retener lo bueno. Revisar todo quiere decir que conforme a la palabra de Dios, si alguien te está enseñando algo que no es bíblico, tú puedes argumentar y decir: esto no está bien, esto no suena bien. Y puedes preguntar. Sí, hablé la otra semana
sobre los que usan la frase de el ungido de Dios, que dicen ellos ser el ungido de Dios, y como dice la palabra, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas, y lo usan para escudarse y decir, no puedes criticarme, no puedes cuestionar nada de lo que digo, nada de lo que hago. O sea, hay ministros abusivos que están aprovechándose de las congregaciones, están abusando a las congregaciones, predicando aún mala doctrina, y no pueden ser cuestionados porque ellos dicen que son el ungido de Dios y tú no los puedes tocar. Yo expliqué la semana pasada, y si usted no estaba aquí conmigo, yo le invito a que usted vaya y busque, ahí quedó grabado el video en el canal y usted lo puede escuchar, porque yo sé que le va a aclarar muchas cosas y cómo es que se mal usa esos textos en cuanto al ungido de Dios. Verdaderamente, ¿quién es el ungido de Dios? Ahí lo explico en ese estudio. Pero ahí están los abusos. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que nadie puede argumentar, porque cuando argumentan los reprenden, le dicen, tú no puedes tocar el ungido, no puedes atreverte a argumentar, no puedes atreverte a cuestionar nada. Y yo le dije a usted que todo ministro puede ser cuestionado, incluyéndome yo. Todos los que predicamos el evangelio podemos ser cuestionados. Si usted cree que algo no está conforme al texto bíblico, dígalo. Sí, porque todos estamos siendo probados todo el tiempo en lo que comunicamos. Ahora, entrando en el texto, en estos dos textos, yo voy a cubrir primero, en un versículo voy a cubrir 3 cosas y en el segundo voy a cubrir 4 cosas. Y le voy a pedir que usted abra conmigo ahí su Biblia. Y lo voy a estar leyendo en la Reina Valera 1960, segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Y dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, en otras palabras, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Está hablando Pablo, y aquí viene el encargo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aquí no le está diciendo lo que tiene que, las cosas que tiene que cubrir, le está diciendo cómo hacerlo. No le está diciendo qué es lo que va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Sí, hoy yo me voy a concentrar en qué es lo que hay que hacer. Sí, ahora, ¿cómo hacerlo? A tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, aprovechando cada oportunidad, aprovechando el momento. Y en la predicación del evangelio todo el tiempo se nos presentan momentos para nosotros presentar la verdad de Cristo. Usted tiene oportunidad todo el tiempo de predicar a Cristo. No importa, mire, si usted no lo ha planeado en el día, mientras usted va, las oportunidades para ministrar se van a presentar. Ahora, escuche esto. Eso es el encargo, primero, que prediques la palabra, punto y coma, en otra palabra, hay una pausa ahí, predica la palabra, te encargo que prediques la palabra, fuimos llamados a predicar la palabra, el primer ministerio del ministro, del pastor sobre todo, es predicar, es comunicar el mensaje, sí, enseñar la palabra de Dios. Y luego dice Pablo aquí, y aquí comienza, dice, redarguye, reprende, exhorta. 3 cosas aquí encontramos. Estas son 3 de las 7 cosas que un ministro tiene que hacer o debe hacer. Redarguir, redarguye, reprende y exhorta. Ahora, ¿qué cosa significa redarguir? Comenzando por ahí. Y luego dice, el resto del texto dice, con toda paciencia y doctrina, pero después vamos a hablar de eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir redarguye? La Reina Valera 2015 usa la palabra convence. En lugar de redarguye, dice convence. Convence. La 2020 dice argumenta. Argumenta. Me gusta esa palabra. Argumenta. Argumenta. En otras palabras, somos llamados a ¿qué quiere decir redarguir? No es reprender despiadadamente, porque hay gente que reprende y avergüenza, y el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida no es avergonzarnos, amados. Sí es motivarnos,
Pero aún en la reprensión hay ciencia. Le voy a explicar eso. Redarguye, en otras palabras, convence o argumenta. En otras palabras, lo que vas a hacer, lo vas a hacer con conocimiento, lo vas a hacer con explicación. ¿Sí? Luego la otra palabra dice aquí, yo voy a regresar y voy a desempacar cada una de estas palabras. Voy a hacer eso. Pero vamos a, en la superficie, tocar cada una de ellas primero. ¿Qué quiere decir reprende? Nosotros tenemos una mala idea de lo que es reprende, especialmente dentro de círculos pentecostales y carismáticos, donde andan reprendiendo el diablo todo el tiempo, reprendiendo demonios, reprendiendo espíritus volando en los aires, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos no se dieron cuenta que Jesucristo venció o destruyó por medio de su muerte el que tenía el imperio de la muerte, Hebreos 2:14. No, quizás no lo han leído todavía, pero Cristo vino a esto, apareció el Hijo del Hombre, a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. La pregunta es, ¿habrá podido deshacerlas o no? ¿Pudo cumplir Cristo su misión? Era una de las cosas que él vino a hacer. No la única, pero es una de las cosas que vino a hacer. Destruir las obras del diablo. ¿Pudo haberlo hecho? Y si el texto me dice a mí que Cristo en su muerte destruyó, dice la palabra destruyó, que quiere decir rendir sin poder, al que tenía el imperio de la muerte. Bueno, eso me dice a mí que después de la cruz, en la muerte de Cristo, algunas cosas cambiaron. Y después de la cruz, usted no anda reprendiendo como andaban los discípulos reprendiendo antes de la cruz, cuando el diablo todavía no había sido destruido. Eso es algo que tenemos que entender. Yo tengo una serie completa ahí en cuanto a qué pasó con el diablo. Usted lo puede conseguir en el canal ahí en YouTube o en los podcasts. Ahora, escúcheme bien esto. Reprende, la traducción del lenguaje actual dice corrige, corregir. Y luego exhorta. ¿Qué cosa es exhortar? Algunos piensan que exhortar es regañar. Sí, la traducción del lenguaje actual dice anima, o animar, o anímala. En otras palabras, exhortar no es sencillamente, o no es lo que pensamos nosotros en cuanto a regañar a alguien que está mal, en lo cual a veces avergonzamos, herimos, en lugar de ayudar. Hay que ver exactamente qué es lo que dice el texto. Y cuando sí la palabra de Dios nos ordena que con firmeza detengamos a alguien que está haciendo algo, que tiene una conducta que puede dañar a los santos, bíblicamente, sí. Vamos a ver lo que dicen otras traducciones sobre este versículo, específicamente el versículo 2 de 2 Timoteo 4, y vamos a ir viendo las variaciones, y luego me lo voy a llevar al original, al griego koiné, y le voy a decir exactamente lo que cada palabra significa. Sí, 2 Timoteo 4:2, en la traducción lenguaje actual, dice: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Eso es lo que dice la Reina Valera 1960. Dice instar a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, anuncia la palabra aunque el momento no parezca ser el mejor. Ahora dice, muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímela. En otras palabras, muéstrale los errores. ¿Dónde están equivocados? Ahí entra la apologética, amados. Ahí es donde defendemos la doctrina. Sí, fíjese que en la 2015 usa la palabra convence. Sí, en la 2020, Reina Valera 2020 dice argumenta. Entonces aquí dice la traducción lenguaje actual, dice muéstrale a la gente sus errores. Sus errores. Los errores tienes que mostrarlos, hay que enseñarlos. Estamos llamados a sacar a la luz los errores. Eso no es todo lo que hacemos. Como le dije anteriormente, podemos cometer el error de pasarnos todo el tiempo corrigiendo errores y olvidar otras cosas. Y es peligroso cuando un ministerio todo lo que hace es corregir. Cuando un ministerio todo lo que hace es estar todo el tiempo diciendo quién está mal. Y no escuchamos más nada. Es hasta peligroso eso. Hay cierta obsesión y afecta inclusive a la salud mental del comunicador, si no lo sabía usted.
Y algunas de estas cosas son necesarias no solamente para la salud espiritual de los creyentes, también son imprescindibles, importantes para la salud mental del predicador. El predicador que se va por un solo canal, llega el momento en que empieza a ser afectado. Yo eso lo puedo comprobar. Ahora, vamos al texto. Muéstrale a la gente, escríbalo ahí en su libro de notas, muéstrale a la gente sus errores. Lo otro que dice, la otra palabra que en la Reina Valera es reprende, aquí es corrígela. ¿Qué cosa es corregir? Es traer a alguien al camino correcto. Alguien que está desviándose en cierta idea, en cierta doctrina, en cierta enseñanza o en cierta actitud en su vida. Nosotros corregirlo es moverlo de ahí y ponerlo en el carril correcto. Sí, lo voy a explicar un poquito más, pero vamos a ir por pasos. Dice, y anímala. En otras palabras, la palabra exhortar, aquí la traducción lenguaje actual le llama, dice anímala. ¿Qué cosa es animar? Es traer espíritu. Ánima, espíritu. Sí. Traer ánimo a las personas. No solamente tú vas a señalar cuando hay algo lo que hay un error, no solamente vas a corregir algo que está fuera de orden, también vas a animar a las personas, traer ánimo. Ahora en unos minutos vamos a ver qué es lo que quiere decir esto en el idioma original. Vamos a la nueva traducción viviente. Dicho sea de paso, al final de este texto, en la traducción lenguaje actual, dice, instrúyela con mucha paciencia. Note la palabra paciencia, pero vamos a hablar de eso más adelantito. Ahora, este mismo texto, 2 Timoteo capítulo 4, verso 2, en la nueva traducción viviente dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Busca la oportunidad, amados. Hay muchas oportunidades de predicar. A veces no nos parece que es buena oportunidad, pero sí lo es. Entonces tenemos que estar alertas para comunicar el mensaje de Cristo todo el tiempo. El predicador no está llamado a predicar solamente en el púlpito, amados. El domingo. Somos anunciadores de las supereminentes riquezas de la gracia de Cristo, tiempo completo. Sí. Entonces dice aquí el texto en la nueva traducción viviente, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Ahora aquí vienen las tres cosas. Dice, corrige, reprende y anima. Aquí dice corrige, es decir, redarguye, aquí dice corrige. Y reprende, lo dice exactamente igual que la Reina Valera, y luego anima, lo dice como en la traducción lenguaje actual, en otras palabras, trae buen ánimo, consuela, se pudiera decir, a la gente con paciencia y buena enseñanza. Dice aquí, buena enseñanza. Sí, sana doctrina. Vamos a verlo en la Reina Valera 2020, ya le mencioné esta traducción antes. Últimamente la he estado revisando, quizás voy a hacer un video en hacer algunos comentarios en cuanto a esta traducción, que hay cosas que me gustan de esta traducción, dicho sea de paso. Bueno, usted sabe, Reina Valera 1960 siempre ha sido el texto básico en mi vida, en todo el estudio bíblico, porque es una traducción de texto por texto, no es dinámica, es texto por texto. Pero usted sabe que los textos que estaban presentes cuando se tradujo la primera Biblia del Oso y luego posteriormente las diferentes versiones que fueron saliendo de la Reina Valera, se tenían los rollos o los manuscritos que estaban disponibles, que eran los más jóvenes. En otras palabras, habían algunas cosas que estaban en los márgenes que se fueron en esa traducción, y con las excavaciones más modernas, donde se han encontrado manuscritos más antiguos, incluyendo los manuscritos del Mar Muerto, hemos podido ver que gran cantidad de manuscritos más viejos, más antiguos, no tienen algunas cosas que encontramos en la Reina Valera 1960. Por eso es que algunas traducciones, algunas versiones, ediciones más modernas
hacen algunas correcciones ahí. Son cosas que verdaderamente cuando las leemos todas en conjunto no afectan al estudiante, pero es bueno siempre comparar versiones. Ahí le dije eso, no viene al mensaje de hoy, pero bueno, ahí se lo dije. En la 2020, pero bueno, un comentario de la 2020 y es que sí quiero esté al tanto, dígame si eso es importante para usted y quiero hacer un video haciendo algunos comentarios sobre esta traducción. Dígame si eso es importante para usted. Vamos al texto. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso está como la 1960. Pero aquí dice, fíjese, en donde dice redarguye en la 1960, aquí dice argumenta. Otra vez trae el argumento. Sí, trae el argumento. En la NTV dice corrige. En la primera que tocamos, la TLA, dice corrige a la gente o muéstrale a la gente sus errores. Esto tiene que ver con apologética. Argumenta. Sí somos llamados a argumentar. Y a veces queremos estar libres de argumentos y estar en paz con todo el mundo y que todo esté bien, amado, pero no es posible estar en paz con todo el mundo. Somos llamados a estar en paz con todos en lo que sea posible, dice la Biblia. Pero a veces no es posible estar en paz con todos. Hay cosas que uno tiene que decir y alguien se va a enojar. Ahí está, argumenta. Escríbalo ahí, argumenta. Luego dice reprende, la misma palabra de la 1960, y luego dice exhorta, que es también usada en la 1960, con toda paciencia y enseñanza. Pero aquí la variación está en la primera de estas tres, que es la palabra argumenta. Entonces, tres cosas en el texto. Venga conmigo. Número uno, y son tres cosas que tiene que hacer el ministro. Número uno, redarguye o corrige. Número dos, o más bien muéstrale a la gente sus errores, digamos. Sí, también corrige. Pero vamos a la 1960. Redarguye, número uno. Número dos, reprende. Y número tres, exhorta. Sí, en el griego sería elenjo, parakaleo, epitimao. ¿Qué significaría? Y vamos a ir al significado de cada una de estas palabras. Sí, redarguye, elenjo, se pudiera traducir pon al descubierto. Esa sería la traducción literal. Y voy a poner ahí en pantalla el texto en griego. Pon al descubierto. Sería, entonces, en otras palabras, el ministro es llamado a poner al descubierto por medio de argumentos aquello que está mal con la doctrina. Eso es un llamado. Cuando gente viene en los comentarios y le dice, hermano, pero ¿por qué usted está tocando mal lo que hace otra gente? ¿O por qué está cuestionando a otras iglesias o a otras denominaciones, a otra gente? ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, porque somos llamados a poner en descubierto lo que está mal. Sí, el enjo. Número dos, reprende, que la TLA dice corrige. En el griego es parakaleo, que significa alentar, amonestar, confortar, consolar y exigir. En otras palabras, cuando el texto dice reprende, no necesariamente es reprender de la manera en que nosotros entendemos reprender hoy en día en Latinoamérica, en muchos lugares, que es estar yendo a la contra en algo y reprendiendo, como cuando andan reprendiendo los aires. No es eso. Sí, es amonestar, es confortar. En otras palabras, y si usted se va conmigo a lo que le dije anteriormente, es corregir, como lo dice la TLA. Es confortar también, porque tú estás por medio de la enseñanza arreglando algo que está mal enseñado. Sí, y lo estás corrigiendo. Pero también existe la palabra exigir. Reprender es exigir. Porque tú como ministro del Evangelio tienes la autoridad para exigir en cuanto a la enseñanza.
También en cuanto a la conducta. Sí, ahí es donde entra la palabra reprender. Y la tercera, exhorta o exhortar, que la TLA la traduce como animar, epitimao en el griego, significa encargar, mandar, reconvenir. En algunas denominaciones, cuando ordenan a ministros, antes de ordenarlo completamente, le dan una credencial como exhortador. Esto lo hacen algunas denominaciones. Antes de ordenar 100%, en otras palabras, dar la ordenación completa a un ministro para que pueda ejercer el ministerio después que se preparó, después que se equipó y todo eso, y que ha mostrado buen testimonio y que está listo para el ministerio, se ordena la ordenación. Pablo ordenó a Timoteo por medio de la imposición de manos. Eso es lo que quiere decir, para no complicarnos con la palabra ordenación. Porque algunos dicen que la palabra ordenación no está en la Biblia. Bueno, la palabra ordenación no está en la Biblia, pero el encargo de poner ese peso sobre alguien sí está en la Biblia. Y son exhortadores. Ahí tienen la credencial de exhortador. Antes de ser ministro ordenado son exhortadores. ¿Qué es eso? Es alguien que está autorizado por los ancianos de la iglesia a predicar la palabra de Dios, a anunciar la buena noticia, pero todavía no está listo para tomar una congregación o no está listo para hacer tomar todas las responsabilidades que lleva el pastorado en este caso, o cualquiera que sea el ministerio. Puede ser el ministerio de maestro también. Ahora, entonces existe esa credencial llamada la credencial de exhortador. ¿Qué cosa es exhortar? Es anunciar la buena noticia, amados. Es encargar, como Pablo le dice a su hijo espiritual, te encargo. También es mandar, y esto toma autoridad. ¿Tiene el ministro la autoridad de dar órdenes? Claro que sí. Claro que sí. Siempre que lo haga con ciencia, siempre que lo haga con amor, siempre que lo haga con ese espíritu digamos, y que valga la redundancia, ese espíritu pastoral de cuidar al rebaño, mandar y reconvenir. Estas son las primeras tres cosas que un ministro tiene que tener, necesita tener, para poder comunicar correctamente las buenas nuevas, para poder ejercer correctamente el ministerio. Vamos a las otras cuatro. Puede ser que usted tiene un pastor que es bueno en una de ellas. Hay pastores que son buenos para regañar. Ellos creen que están autorizados a regañar y todo el tiempo están regañando porque ellos creen que lo que el texto dice ahí es regañar. Regañar en un espíritu religioso, a veces con legalismo. A veces hay ministros que se la pasan en el púlpito regañando gente. Y todo el tiempo es queja y queja y queja de la congregación. Y usted, no importa lo que usted haga, nunca es lo suficiente bueno para el ministro. Nunca es suficiente. Usted nunca hace suficiente evangelismo. Usted no viene a las vigilias lo suficiente. Usted no da lo suficiente. Esto es más triste todavía. Eso nunca están contentos. Hay pastores muy infelices. Y se lo tengo que decir. Por eso es que necesitamos traer el significado correcto del texto. Sí. Y vamos a las otras cuatro. Y estas las vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. Vamos a parar ahí, porque el número 4 sería, que sería el 7 en la lista completa, ser paciente. Y les voy a explicar lo que es ser paciente. Pero vamos a ir uno por uno. Que amonestéis a los ociosos. La palabra amonestéis en el griego es naut seteo,
que se puede traducir como regañar gentilmente. Note la palabra gentilmente. En otras palabras, puedes amonestar a alguien, pero lo tienes que hacer con gentileza. Tienes que hacerlo con buenos modales. ¿Me está siguiendo acá, amados? Allá yo conocí en México, en nuestros años de misionero, hace décadas de esto, a un pastor que él pastoreaba una congregación indígena. Su congregación eran mixtecos. La mayor parte de los que se congregaban eran mixtecos. Y este pastor regañaba mucho. Era un regañón. Al punto de que a los niños chiquitos, los que no se paraban en la fila correctamente, él le iba y le daba una nalgada. Eso aquí en Estados Unidos no se puede hacer. Aquí vas preso si haces eso. Tocar a alguien, darle una nalgada a un niño que no es tu hijo, aún a tu hijo. Aquí en Estados Unidos tú no le puedes pegar a los niños. Hay protección. Nosotros pensamos que la vara de la corrección es estar pegando con una vara, literalmente, ¿no? Cuando la Biblia dice que la vara es para las espaldas del impío. Y nosotros tomamos la medida, lo que quiere decir medida, y lo hacemos literalmente como si fuera un pedazo de madera. Es más, antes en las librerías cristianas, usted entraba y te vendían un pedazo de palo y decía el texto ahí, la vara de la corrección. Y gente lo compraba para corregir a sus hijos. Eso es maltrato, eso es abuso, amados. Y este pastor, a los niños, él los regañaba todo el tiempo, al punto en que les daban nalgadas. Y un día yo me topé con él y le dije, hermano, eso está mal. No, es que la Biblia dice que la vara... No, mamá, eso no lo dice la Biblia. Está mal usted. Usted no puede estar poniendo su mano arriba de nadie. No está autorizado para hacer eso. No, que la Biblia no le autoriza a usted a hacer eso. Usted no puede hacer eso. Y más vale que pare de hacerlo. Lo que está haciendo es creando trauma en los niños. Pero yo he encontrado cada disparate y cada cosa en Latinoamérica. Tristemente. Bueno, amonestar en amor, en espíritu de amor. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en amor. Amonestar a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? En el griego es atactos, que quiere decir a los desordenados. Amonestar a los que andan fuera de orden. Ocioso es alguien que no quiere trabajar, es un vago. En México le decían un flojo, alguien que no quiere trabajar. Ese es ocioso. Está en la sociedad, ociosidad. Un perezoso. Y la Biblia habla bastante del perezoso. Pero en el griego original la palabra también se puede traducir desordenados. Amonesta a los desordenados. Un pastor, un ministro del evangelio tiene que regañar gentilmente a los que andan fuera de orden. Tiene la autoridad para hacerlo. Cuando alguien anda fuera de orden, tú tienes que amonestar, tienes que tener el valor para hacerlo. Y el pastor que no tiene valor para hacer eso, luego va a tener que enfrentar divisiones. Hay gente que andan fuera de orden en una congregación y andan creando problemas, hermanos. Hay chismosos, hay personas que levantan contiendas. Usted tiene que enfrentarlos, tiene que confrontarlos. Sí, tiene que confrontarlos. Yo lo tuve que hacer. En mis años de pastorado tuve que hacerlo varias veces. Llegar y confrontar. Gente que estaba inventando cosas, hablando mal de otros, levantando calumnias. Todo ese tipo de cabras existen dentro del rebaño. Y usted tiene que enfrentarlo. Sí. Había una mujer hace muchos años, estaba yo pastoreando, que el domingo en la tarde, después del servicio, invitaba a mucha gente de la congregación a su casa. Y hacía un culto en su casa. Voy a decir culto, la palabra culto mal usada, ¿no? Y hacía en su casa una reunión. Después que yo tenía reunión en la mañana, hacía en su casa una reunión, llevaba a todo el que podía para hablar mal de mí, para contradecir lo que yo estaba enseñando. Y eso lo hacía cada domingo. Y pudo arrastrar a algunos. Hasta el día en que yo la confronté. Ay, que no tiene amor. Es muy duro. No, amado, yo estoy defendiendo la salud del rebaño. Usted anda fuera de orden.
Y bueno, se enojó y se fue. Y luego por un tiempo anduvo hablando y haciendo el daño que pudo hasta que el Señor se encargó de ponerla en su lugar. Porque papá es bueno y te defiende. Y aquellos que se levantan contra ti, ninguna arma forjada se va a levantar contra ti. Ninguna arma forjada va a prosperar contra ti. Bueno, ese sería el número 4. El número 5 dice, alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué cosa es alentar? La palabra alentar aquí en el original es consolar. Tienes que traer consuelo, tienes que traer esperanza a los que están desanimados. La palabra poco ánimo aquí se puede traducir como desanimados. Mire, amados, el rebaño nos necesita, pero el rebaño necesita que estemos sanos, que seamos ministros sanos, espiritualmente y mentalmente. Dice aquí, alentéis a los de poco ánimo o a los desanimados. Es lo mismo, desánimo, desanimados. Y hay gente que se desanima. Y de la misma manera que tú reprendes a alguien que anda fuera de orden, tú también tienes que tener amor con alguien que se desanima. No puedes tratarlos igual, amado. Tienes que tener paciencia con el que se desanima. Tienes que tener paciencia. Aún más, el número 6. Que sostengáis, dice aquí, a los débiles. Sí. Antejomai es el griego. Quiere decir a los que estén, dice que estés. Mire, la palabra sostener aquí es estar firmemente adherido. Tienes que estar tú adherido a los débiles o con los débiles. Tienes que pegarte con ellos, en otras palabras, como el pegamento, como el glue. Tienes que estar cerca de los débiles para poder sostenerlos. ¿Qué quiere decir la palabra esta? Sostenerlos, llevarlos, cargarlos, estar pegado con ellos. A los débiles. La palabra débiles aquí se puede traducir como sin fuerza. Y en varias aplicaciones, literalmente, figuradamente y también moralmente. Débiles moralmente, gente que repite un pecado. Hay personas que son muy buenas. Yo pastoreé personas que son de buen corazón, gente linda, que ama al Señor, se convirtieron al Evangelio, pero siguen cayendo en un pecado. Algo específico, una debilidad. Ahí está la palabra debilidad. Que no se pueden deshacer. Hay alguien que tiene la debilidad de decir mentiras y le cuesta mucho trabajo. Su cabeza está ya programada para decir mentiras por cuestión de miedo, será, o por cualquier cuestión que sea. Y tienen que luchar con eso. Hay algunos que son chismosos por naturaleza, porque crecieron en un hogar, en un ambiente donde el chisme es natural, es lo que se conoce. Vinieron al Evangelio y siguen chismeando. Eso se le tiene que desprender, pero tienen esa debilidad y caen en ese pecado. Algunos caen en pecados inmorales, algunas adicciones, gente que lucha con la vista, estar viendo lo que no tiene que estar viendo. Sí. No quiere decir que no se convirtieron al Evangelio, no quiere decir que no están en Cristo. Tienen una debilidad y continúan cayendo en esa debilidad por un tiempo, hasta el día en que crecen en su entendimiento y son liberados por completo de eso. Tú como ministro, tú no puedes destruirlos. Porque alguien tenga una debilidad, tú no puedes destruirlo y decir, ¿sabes qué? Estás fuera de la iglesia, para afuera, aquí solamente estamos santificados. Lo que tiene que hacer gente que sí tienen debilidades, pero se callan, las tapan, las esconden, porque saben que los vas a echar para afuera. Sí, la iglesia está llena de gente hipócrita, gente que tiene cosas escondidas y no las enseña. Yo prefiero a alguien que me diga lo que está pasando en su vida. Y la Biblia dice que tú estés cerca de ellos. Tienes que estar cerca de los débiles. De la misma manera que vas a reprender a los ociosos, vas a amonestar a los ociosos, vas a regañar gentilmente a los ociosos o a los desordenados o los que andan en desorden. Tienes que ser duro. De la misma manera, tienes que tener compasión con aquellos que son débiles. En el texto y en el contexto bíblico, nosotros vemos ahí en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 14 de Romanos, cómo lidiar con personas que algunas cosas son débiles porque no entienden la libertad que tenemos en Cristo
y les es tropiezo algunas cosas. Por ejemplo, comer carne en aquel tiempo es tropiezo para algunos que venían del judaísmo, que para ellos es pecado comer carne. Entonces, tú, bueno, por causa de ellos, tú no comas carnes con ellos, sobrellévalos, porque ellos son débiles. ¿Me está siguiendo acá? Débil no necesariamente en algo moral, sino débiles en cuanto a religión, débiles con el texto, débiles con la ley. Sí, tropiezan cuando tú le dices a ellos que son libres de ciertas cosas, que pueden comer lo que quieran, digamos, en ese contexto. Sí, tienes que sostenerlo, sostener a los débiles, escríbalo ahí, sostener a los débiles. Y la número 7, que seáis pacientes. Dice el texto, seáis pacientes para con todos. Mire, esto sí es universal. Tú eres duro con algunos, eres amoroso, cuidadoso con otros. Tienes con unos tienes que ser un poquito duro a veces, con otros tienes que ser un poco más blando. A unos los vas a tratar de una manera porque a un ocioso no lo puedes tratar, o a un desordenado no lo puedes tratar como a un desanimado. No se les puede aplicar la misma medicina, hermano. Sí, el mismo texto, pero hay medicina para todos, hay recetas. Sí, a un desanimado tú no lo puedes reprender, te lo acabas. Tú tienes que comunicarle ánimo, tienes que levantarle el ánimo. Sí, hay gente que agarra al desanimado y le dice, no, es que tú no tienes suficiente fe, o tienes poca fe, ahí se lo está acabando. Es peor, lo está dañando. No, eso no se hace. Al desanimado usted tiene que comunicarle ánimo. También en la crianza de sus hijos es igual. Sí, un hijo suyo, usted no lo reprende porque se desanimó. Usted le da ánimo. Es lo mismo. Pero la paciencia es para todos. Tenemos que ser pacientes con toda la congregación. Tenemos que ser pacientes ¿con quiénes? Con los ociosos. Tenemos que ser pacientes, aún los desordenados. Repréndelos con amor, pero tienes que tenerle paciencia. No puede estar corriendo gente de la iglesia. No es así. A no ser que sea un lobo vestido de oveja, eso es otra cosa. Pero no estamos hablando de eso. Sí, pero tienes que tener paciencia. Y con el desanimado que tú le das ánimo, pero no se anima, tienes que tenerle paciencia. Y tú lo vuelves a animar y no se anima. Hay gente que tú lo animas el domingo y el lunes se levantan animados y según va pasando la semana se van desanimando, se van desinflando. Y cuando llega el próximo domingo ya están desinflados por completo. Y vienen otra vez, pastor, es que me siento desanimado. Tengo tristeza. Hay gente que tienen crónicamente algún tipo de depresión, algún tipo de ansiedad y necesitan ayuda médica. Y usted no puede negarles eso. Pero tiene que ser paciente con todo. Y tiene que ser paciente con los que tropiezan, con los débiles. Y tiene que ser paciente con todos. ¿Cuántos están conmigo acá? La palabra ser pacientes dice en el original, en el griego, se pudiera traducir tener espíritu largo. Un espíritu largo. Un espíritu largo. Es decir, objetivamente, que aguanta, o subjetivo, paciente. Tienes que, y cuando hablamos de objetivamente o de ser objetivos, es no tener preferencias, amados. Y esto es muy importante que yo lo diga hoy. Tú no puedes tener preferencia con alguien que es más positivo, siempre está alegre, siempre tiene gozo, o con un desanimado. No puedes tener preferencia. Ambos son hijos de Dios y son salvos por gracia de la misma manera. Tienes que tratarlos igual. Tienes que tratar igual al débil que al desanimado, que al que nunca se desanima. Tienes que tratarlos igual. No puedes tener preferencias. ¿Cuántos están conmigo acá? En el pastorado necesitamos estas 7 cosas para que lo que hagamos esté balanceado. Mi oración es que usted, amados, en esta hora haga una revisión en cuanto a su predicación, como yo lo hago todo el tiempo, y tengo que hacer ajustes para asegurarme que estoy cubriendo todo lo que se me demanda hacer por el texto. Si es que voy a ser predicador del evangelio, si es que voy a representar a Cristo correctamente, en amor,
en paciencia, en obediencia. Sí, bueno, aquí tengo exactamente lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo y a los tesalonicenses. Un conjunto de 7 cosas que son necesarias para que el ministro pueda ministrar efectivamente. Amados, les voy a dejar más aquí y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Seguimos adelante. Bendiciones.